En Hablemos de Salud, la tiroides. Con ustedes, los doctores Arturo Virne y José Fernando García. Saludos nuevamente a todos. Estamos aquí en la Clásica 88.5 para que hablemos de salud. Programa de la Fundación Carvajal. Estamos con ustedes el doctor Arturo Virne Navia y quien les habla José Fernando García y esperemos disfrutar esta próxima hora. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la tiroides y sus enfermedades y algunas ayudas que tendremos para los pacientes y para las personas interesadas en el proceso de la tiroides. Y eso es clave, José, porque hay que saber que muchísima gente está enferma de la tiroides, tiene lo que llamamos un hipotiroidismo subclínico y no lo sabe. Y a lo mejor no entiende porque muchos síntomas que presenta, que por ejemplo no sabe explicarlo, va a donde el médico y el médico los ve como síntomas bizarros, que a veces piensan que es psicológico, sean realmente causados por una tiroides deficiente. Perfecto. Yo creo que debemos tomar un tema sobre todo sobre la experiencia nuestra, sobre la experiencia que hemos tenido a través del trabajo de los años en el Centro de Medicina Biológica Dr. Virne, precisamente. Somos un centro de medicina integrativa y trabajamos bajo el concepto de la medicina holística, ¿no? Es decir, miramos al paciente como un todo. Como un todo, física, mental, emocional y espiritualmente. Normalmente nos llegan pacientes con largas listas de problemas, con historias crónicas y muchos tratamientos que a lo mejor no le han dado resultado. Pacientes cuyos síntomas tiroideos o cuyo sistema tiroideo no está funcionando bien son los que más frecuentemente tienen una mayor cantidad de síntomas mal definidos. Y eso es importante saberlo. Cuando la tiroides anda mal, el paciente puede estar manifestándose a muchos niveles. Hay que recordar de que el sistema tiroideo juega un papel crítico en el metabolismo. Y junto con la hormona cortisol, producida por las suprarrenales, y la insulina, por el páncreas, la hormona tiroidea es una de las 3 grandes hormonas que controla el metabolismo. Y también valdría la pena hablar aquí de que controlan el peso, porque precisamente estos desórdenes de las hormonas pueden llevar a aumento de peso incluso sin que la persona coma demasiado. El 20% de todas las mujeres y cerca del 10% de los hombres tienen una tiroides perezosa. Esto hace lento el metabolismo y lo más preocupante es que la mitad de estas personas están sin diagnosticar. Y para empeorar aún más las cosas, muchos de aquellos que están diagnosticados no tienen el tratamiento óptimo con resultados eficaces. Pero doctor Virne, hay algo muy importante y es cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar a nosotros que algo pasa con la glándula tiroides. Yo creo que es importante que nos hagamos unas preguntas y mentalmente las vayamos contestando. Sí, porque esto que vamos a tratar de analizar ahora es una recogida de datos, digamos, de todo lo que hay publicado sobre qué manifestaciones puede presentar alguien que tiene una disfunción subclínica. Es decir, es posible que a usted le tomen el examen de laboratorio de sangre y las hormonas de tiroides aparentemente estén normales o ligeramente alteradas. Pero si usted tiene todos estos síntomas, empiece a pensar, o varios de estos síntomas, o muchos de estos síntomas, empiece a pensar que su tiroides tiene problema. Miremos entonces algunas preguntas a tener en cuenta para evaluar nuestra tiroides, para saber si nos está funcionando bien o no nos está funcionando bien. Por ejemplo, ¿tiene piel seca? ¿Tiene la voz ronca? O se le cae, por ejemplo, el cabello, o tiene áspero. También es importante, por ejemplo, si usted es una persona que siente frío cuando los demás tienen calor, o si tiene las manos y los pies fríos muy frecuentemente, o, por ejemplo, si tiene fatiga muscular, dolor o debilidad. Y también es importante en las mujeres cuando hay mucho sangrado menstrual, o hay empeoramiento del síndrome premenstrual, o hay otros problemas menstruales, o, por ejemplo, infertilidad sin una causa clara. En el hombre, por ejemplo, un factor muy importante, la disminución del deseo sexual, el líbido disminuido, síntomas menopáusicos severos en la mujer, calores, cambios de estado de ánimo, retención de líquidos, ¿no? Hinchazón de manos, hinchazón de pies. O, por ejemplo, que la persona experimente fatiga, o tenga la tensión arterial, la presión de la sangre y el ritmo cardíaco bajos, o que muestre elevados niveles de colesterol, o que muestre problemas con la memoria y la concentración.
También es frecuente que la persona que tiene problemas de tiroides se levante cansado y tenga problemas para levantarse por las mañanas. O mire, hay una parte en la estética fundamental también, es las cejas, la caída de las cejas, sobre todo de los bordes externos de las cejas, el problema de peso pues y esas repentinas, las depresiones, las apatías también pueden estar relacionadas con los problemas de tiroides, el estreñimiento. Y fíjate, José Fernando, que las personas que tienen disfunción de tiroides, muchas veces se les ha diagnosticado enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedad celíaca, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, o personas que tengan alergias o aumento del crecimiento de hongos, por ejemplo, en la vagina, en las uñas, en la boca, etc. Todo esto, por ejemplo, se puede relacionar con una afectación de tiroides. También es importante si la persona se ha expuesto o está expuesta a tratamientos de radiación, como por ejemplo en el caso del cáncer, o si se ha expuesto o está expuesto a toxinas ambientales. Veremos que muchas toxinas a las cuales estamos expuestos pueden dañar la tiroides. También es importante saber si tiene historia familiar de problemas de tiroides, si sus padres y sus personas de su núcleo cercano han sufrido de la tiroides. Y un dato importante, si bebe agua que contenga cloro o que contenga flúor. Aquí es importante tener en cuenta entonces cuántas respuestas de estas mentalmente nosotros dijimos que eran positivas. Entre mayor cantidad de respuestas positivas, más proximidad a la disfunción de la glándula tiroides. Y aquí hay que recordarnos de que el tratamiento clásico para la enfermedad de la tiroides es básicamente ponerle al paciente o darle al paciente hormona tiroidea, lo cual muchas veces no es la mejor opción. Sobre todo también hay que recordar en los casos del hipotiroidismo subclínico. Aquí en estos casos particularmente la gente no es tratada, pues los valores en sangre aún no están significativamente alterados. O incluso la persona puede aparentemente tener lo que se llama la TSH, la tiroide estimulante, normal, pero ya mostrar muchos de esos síntomas que hablamos, indicándonos de que su tiroides está disfuncional. Bueno, doctor Arturo Virne, ¿y por qué es tan difícil diagnosticar los problemas de tiroides? Decimos nosotros que la razón principal es que los síntomas no son muy específicos. Puede que usted ni se dé cuenta de que los problemas son relacionados con la glándula tiroides, pues muchas veces los exámenes típicos parecen que dicen que la glándula está funcionando dentro de un rango normal. Claro, y es que el problema de tiroides subclínico es una de las cosas más complicadas y difíciles a las cuales nos podemos enfrentar los médicos. Y por lo general, y esto es lo preocupante, permanece sin tratamiento aunque el paciente tenga muchos de los síntomas que vimos anteriormente. Recuérdense que el 10% de la población total del mundo y el 20% de las mujeres de más de 60 años ya tienen hipotiroidismo subclínico, es decir, sin síntomas evidentes y con exámenes de tiroides ligeramente anormales. Entonces hay que recordar algo importante. Estos cambios sutiles en el funcionamiento pueden tener consecuencias de salud a largo plazo. Si su tiroides no está bien, usted tarde que temprano va a ir teniendo problemas prácticamente en todo su organismo. Aquí ya entramos a una parte importante y es nuestra experiencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente nosotros con los pacientes con problemas de tiroides en el Centro de Medicina Biológica? Hacemos exámenes funcionales de respuesta de la tiroides mediante bioimpedancia eléctrica. ¿Qué tan reactiva está la glándula, en otras palabras, desde el punto de vista bioeléctrico? Esto nos permite descubrir la disregulación en su etapa funcional, o sea, antes de que esté el daño patológicamente establecido, cuando los exámenes de sangre aún no son concluyentes, ¿no? Y eso es importante que nuestros oyentes escuchen, doctor García, el concepto entre lo que son exámenes funcionales y lo que son exámenes lesionales. Por ejemplo, las radiografías, las resonancias, las electromiografías, esos son exámenes lesionales, detectan daños. En cambio, por ejemplo, los test de bioimpedancia eléctrica, donde se mete un estímulo y el tejido responde, esos sirven para ver si ese tejido está respondiendo normalmente, está respondiendo en exceso o está respondiendo en defecto. Eso es lo que se llaman exámenes funcionales.
En este caso, la bioimpedancia eléctrica nos permite conocer si esa tiroides está o no funcionando ya en deficiencia, empezando a funcionar en deficiencia, aunque todavía los exámenes de sangre salgan normales. Fíjese, ¿qué es lo que pasa? Para la terapéutica, nosotros en el Centro de Medicina Biológica manejamos las causas subyacentes. Si simplemente le estamos dando una hormona, solo estamos suplementando. Posiblemente el paciente se sentirá mejor, pero no estamos solucionando el problema de base, porque seguramente no estamos eliminando las causas por las cuales esa tiroides se dañó. Quiere decir esto que con la hormona estamos suplementando, pero las causas continúan. Por lo tanto, eso es lo que explica por qué seguramente muchos de los oyentes estarán tomando hormona tiroidea y verán que empezó con 25 y luego le subieron a 50 y luego le subieron a 75 y luego le subieron a 100 microgramos. O sea, ¿por qué a medida que fue pasando los años le tuvieron que ir aumentando la dosis de la hormona? Simplemente porque no estaban tratando las causas subyacentes, porque no estábamos buscando realmente qué había detrás de ese hipotiroidismo. Entonces, corregir los problemas de la tiroides implica mucho más, atención queridos oyentes, implica mucho más que tomarse simplemente una pastilla de hormona tiroidea. Miremos algunos aspectos que es determinante que conozcan. Los humanos producimos dos hormonas importantes tiroideas, que se llaman la T3 y la T4, pero en concentraciones muy diferentes. El 93% de lo que producimos es T4, la forma inactiva, y solo el 7% es T3, la forma activa. Ahora, la T4, o sea, la forma inactiva producida por la glándula tiroides, se convierte en T3 activa a nivel del hígado. Ojo, a nivel del hígado, uno de los órganos más agredidos y más atacados por nuestro estilo de vida. Por eso vamos a ver que muchos factores dietéticos, ambientales y de estilo de vida pueden ser una causa para la cual, por ejemplo, esta transformación de la hormona T4 inactiva en T3 activa no ocurra adecuadamente y usted empiece a presentar bajos niveles de hormona tiroidea que afectan la totalidad del cuerpo. Y hay algo muy claro aquí, dependiendo de estos factores, por eso es que algunos pacientes mejoran y otros no mejoran, porque no cambian su estilo de vida. Claro, ese es el punto clave. El primer factor, la fase 1 diríamos nosotros, y es la experiencia nuestra, en el tratamiento que realizamos nosotros, es eliminar las causas. Y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de eliminar las causas, el grupo de alimentos para los cuales hay evidencia sustancial. De que son capaces de alterar la tiroides. Claro. Por ejemplo, el gluten es uno de ellos. Identificar cualquier reacción oculta al gluten. ¿Y dónde está el gluten? ¿En dónde encontramos el gluten? En el trigo, en la cebada, en el centeno, en la avena, en muchos cereales está presente el gluten. Y hay que saber que esta alergia al gluten es muchísimo más frecuente de lo que la gente puede creer. Encontramos, por ejemplo, que el Journal de Gastroenterología americano, el número 95 del año 2000, nos muestra un estudio donde hay producción de autoanticuerpos contra las glándulas endocrinas en los celíacos. Es decir, que estos pacientes que tienen alergia al gluten producen anticuerpos contra las hormonas, contra las glándulas endocrinas, en este caso, por ejemplo, contra tiroides. Es importante tener en cuenta esto. Elimine el gluten de su dieta durante 3 semanas y mire los cambios que se producen durante estas 3 semanas. Luego reintroduzca ese gluten si es el caso y vea si los síntomas aparecen de nuevo. Esto es lo que se llama un test de provocación. Entonces, durante 3 semanas o un mes, usted elimina completamente el trigo, elimina completamente la cebada, el centeno, la avena y observa. Si va viendo que progresivamente con los días los síntomas estos de los cuales hablamos, que presentamos como los síntomas de disfunción de tiroides, cambian, quiere decir que usted tiene alergia al gluten. Y si al revolver a tomar el gluten los síntomas nuevamente aparecen, entonces ya no habrá duda. En el Centro de Medicina Biológica del Dr. Obirne, le mostramos cómo la enfermedad no es un suceso aleatorio. Es el resultado de una serie de factores interrelacionados sobre los cuales cada persona debe trabajar. Llámenos al 554-1287. 554-1287.
La odontología neurofocal, además de tener una importancia científica, tiene un inmenso beneficio para los pacientes. Es la integración de la odontología y la medicina, ya que a través de la boca pueden curarse muchas enfermedades y prevenir otras más, logrando una verdadera medicina preventiva. Biodent Odontología Neurofocal. Medicinas integrativas aplicadas a la odontología. Teléfono 514-5056. 514-5056 en Cali. La música y la salud. Bueno, doctor Ovirne, vamos en este momento a escuchar una pieza musical precisamente para las personas que tienen problemas de tiroides. ¿Qué nos recomienda entonces? Básicamente, recordémonos que la terapia de resonancia musical, que ya hablamos en nuestro programa pasado, esta es música que muestra científicamente cómo esto, que es aprobado en Alemania como una preparación médica y que se vende en más de 22.000 farmacias alemanas, se puede usar durante 15 o 20 minutos por sesión, preferiblemente temprano en la mañana, después de despertar, después de regresar a casa en el trabajo o en la noche. Por lo tanto, escuchemos el segmento que se llama RRR 103 y que se emplea para los desórdenes endocrinos.
Doctor Arturo Virne, de nuevo aquí en el programa Hablemos de la Salud, Clásica 88.5 de la Fundación Carvajal. El tema de hoy es la tiroides. Estábamos hablando entonces de los problemas que se generan con el gluten y hay otro factor importante a determinar aquí, es la soya. Bueno, aquí quiero llamarte la atención, José Fernando García, de que se habla mucho de la soya, pero quiero aclarar que las investigaciones sobre estos alimentos no es concluyente. Los estudios con humanos no han mostrado efectos significativos cuando la soya se consume en cantidades normales. Eso sí, si usted sufre de hipotiroidismo y ya está tomando medicación y ya el médico le ha hablado de que es un hipotiroideo, recomendamos evitar demasiada proteína de soya. Pero idealmente, lo mejor sería hacerse los exámenes de alergia a los alimentos, ya que esto permitiría salir de dudas. Y si se encuentra que usted tiene alergia a los cereales, tiene alergia al gluten, y esa alergia al gluten seguramente está empeorando o es uno de los factores por los cuales usted se volvió una persona con hipotiroidismo. Perfecto, entonces hablamos de la fase 1 en el tratamiento. Es eliminar los factores que producen hipotiroidismo. Ahora, hay otra parte importante y es que hemos estado hablando de las toxinas. La fase 2, entonces diríamos, todavía nos hace parte de este proceso. Entonces, la eliminación de toxinas que hacen lento el trabajo de la tiroides. Encontramos, por ejemplo, el mercurio, la intoxicación con mercurio. El Journal de Aplicación Toxicológica del 2000 publicó investigaciones sobre el daño de la tiroides por el mercurio. Varias fuentes pueden estarnos afectando, desde la odontología, por la persistencia del uso de amalgamas, la contaminación del pescado, en los mariscos, por ejemplo. El marisco es rico en mercurio, ¿no? Y el atún. Desgraciadamente hay que recordar que el atún, al ser un pescado muy grande, es un predador que acumula en la cadena alimentaria muchísimo mercurio. Y otro factor importante es muchas veces los cultivos de pescados, porque las tortas con que se alimentan estos pescados, el preservativo principal es el mercurio, ¿no? Nosotros por eso le recomendamos mucho a nuestros pacientes que tomen trucha, que es rica en omega 3, trucha cultivada, como la que están produciendo los guambianos en Silvia, Cauca. Este es un programa de la Corporación Autónoma del Cauca, y estos animales son criados solamente con vegetales, con brócoli, con cositas así, y esa es una trucha de muy buena calidad, con la seguridad de que no tiene mercurio. Cultivos biológicos, como diríamos entonces. Otro factor importante en la intoxicación del ser humano hoy en día es el consumo del flúor. El flúor. El Journal de Endocrinología Clínica Metabólica desde el año de 1958. Eso es muy viejo. Estamos encontrando artículos donde nos hablan de las lesiones de la glándula tiroides por la presencia de flúor. Cuidado con las pastas fluoradas, especialmente en las personas que tengan problemas de tiroides. Miren, los enjuagues orales, las cremas dentales, la sal. Nosotros vivimos en un mundo con exceso de flúor. Yo como odontólogo lo digo, o sea, la caries no es deficiencia de flúor. Exacto. Y nosotros tenemos un flúor por todas partes, y fuera de eso salimos a hacer campañas públicas de fluorización a la topa tolondra, y a veces no tenemos en cuenta en esto. Y fíjese que en esos hilos japoneses han podido demostrar toxicidad por flúor muy clara, y por lo tanto hay que tener cuidado. Si usted sufre de hipotiroidismo o tiene los síntomas que hacen sospechar que en su tiroides hay problema, por favor, evite estos elementos fluorados. Una recomendación que podemos hacer es que no beba agua con cloro. Los halógenos, como el cloro, el flúor, el bromo, etcétera, son altamente tóxicos para los órganos endocrinos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todas estas cosas que tengan este grupo químico que se llaman los halógenos, cloro y flúor, los más clásicos. Y también quiero llamarle la atención que la exposición a ciertos tipos de pesticidas podrían aumentar el riesgo, sobre todo en las mujeres, de desarrollar las enfermedades de la tiroides. Se hizo una investigación en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde se demostró, por ejemplo, que el riesgo de hipotiroidismo en las mujeres expuestas a los antifúngicos aumenta 1.4 veces más, que los herbicidas como el paraquat casi duplicaron la posibilidad de desarrollar hipotiroidismo, que el clordano, que es un pesticida organoclorado, aumentó 1.3 veces el riesgo de hipotiroidismo,
Entonces, por favor, recuérdense de que muchas veces los alimentos que consumimos vienen cargados de agroquímicos. Y estos agroquímicos son afectadores de las glándulas y particularmente de los ovarios y muy especialmente de la tiroides. Por eso recomendamos de manera muy especial el consumo de alimentos orgánicos, filtrar el agua y comer alimentos que estimulen la capacidad de desintoxicación del cuerpo. En uno de los próximos programas de Hablemos de Salud tendremos ese tema, doctor García, de llamar la atención de cómo existen alimentos que mejoran la capacidad del hígado para desintoxicar, que mejoran la capacidad del riñón para desintoxicar, etc. Y por lo tanto, todo aquello que ayude a eliminar estos pesticidas que vienen con los alimentos es importante. Pero lo mejor, intente comer orgánico. Bueno, doctor Obirne, entonces vamos retomando. Para tratar la tiroides, fase 1, eliminar las causas. Las causas Sí. tóxicas. Y otra es el estrés, ¿no? Listo. Y el factor importante que nos faltaba precisamente es el estrés, que afecta negativamente el funcionamiento de la tiroides. Me contabas que hay un ejercicio, una historia un estudio muy con los interesante. militares americanos, ¿no? Fue un estudio que se hizo por el gobierno americano con estos soldados que lo llevan para entrenamientos extremos, de que de golpe nos muestran en la televisión. Pues estos eran jóvenes, muchachos de entre 25 y 35 años. Les tomaron las hormonas de tiroides, las hormonas de las suprarrenales y la testosterona. ¿Y qué encontraron? Que a medida que iban pasando los días de entrenamiento intensivo, o sea que estaban sometidos a lo que se llama estrés, estas personas les bajó la T3, o sea la hormona tiroidea activa, se les subió la TSH, o sea que se disparó la hormona que le dice a la tiroides que hubo, pues trabaje, Funcione. le subió el cortisol, que es la hormona predominante que se produce por el estrés, y le bajó la testosterona. Te fíjate cómo estos soldados sometidos a estrés continuo mostraron evidentemente que la tiroides, las suprarrenales y en este caso los testículos se vieron afectados. Ahora, las personas, usted, yo, todos los seres humanos que estamos permanentemente sometidos al estrés cotidiano, pero que puede ser constante y permanente, a lo mejor no será un estrés extremo como el de estos soldados, pero sí un estrés constante y permanente, afecta a la tiroides, afecta a las suprarrenales y afecta los órganos endocrinos reproductivos como los ovarios o los testículos. Y lo más importante, emocionalmente nos deprime impresionante, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces fíjense lo importante, ojo con la dieta, ojo con los contaminantes, ojo con el estrés como fase 1 de elementos que hay que quitar en alguien que sufre en la tiroides. Y la fase 2 entonces... Ya es empezar a mejorar la situación, por ejemplo, hacer ejercicios y sauna. ¿Por qué? Primero, porque el ejercicio estimula la secreción de la glándula tiroides y, ojo con esto, aumenta la sensibilidad, doctor García, a las hormonas tiroideas en todo el cuerpo. O sea, que cuando usted hace ejercicio, no solamente produce mejor las hormonas tiroideas, sino que todas las demás células del cuerpo, sus receptores se hacen sensibles a la hormona tiroidea. Respondemos mejor. Segundo, los saunas y los baños turcos son una buena manera de limpiar el sistema de pesticidas que pueden contribuir al problema de la tiroides. Fíjate que un estudio que se hizo después del septiembre 11, donde mucha gente se contaminó, sobre todo estos bomberos, etcétera, demostraron que a través de saunas y a través de baños de vapor y hacer sudar mucho, se eliminaban estos tóxicos. Los saunas son una ayuda para bajar de peso y reparar la tiroides, puesto que acuérdense, el tejido graso libera toxinas guardadas como los difenilopoliclorinados o los pesticidas organoclorados. Entonces fíjense, cuando usted sufre de hipotiroidismo tiende a engordarse, aumenta la grasa. En la grasa más fácilmente se acumulan los pesticidas y los químicos que afectan la tiroides. Las toxinas. Entonces, hacer el ejercicio que permite bajar de peso y los saunas y los baños de vapor que nos permiten sudar van a ser importantes para eliminar grasa y para eliminar estos químicos que dañan la tiroides. Después de esto entramos ya en una fase 3, diríamos nosotros, del tratamiento de los pacientes. Y esa fase 3 tiene que ver con los alimentos que proveen el apoyo nutricional. Apoyo que va camino hacia la curación y depende de la nutrición adecuada, ¿no? La nutrigenómica nos demuestra que los alimentos comunican la información correcta o incorrecta de los genes, los cuales determinan la función del organismo. Y eso ya lo habíamos dicho en el programa anterior,
de que los alimentos no solamente son vitaminas, minerales, aminoácidos, grasas. Los alimentos son información. Los alimentos le dicen a los genes cómo actuar. Si usted tiene una alimentación correcta, tiene lo que se llama una epigenética positiva y usted estará en salud. Si usted tiene una alimentación tóxica, incorrecta, inadecuada, tendrá lo que se llama una epigenética negativa y por lo tanto desarrollará enfermedad. Por lo tanto, estar saludables o estar enfermos puede depender de cómo nos alimentamos. Mira, hay una cosa, José, que quiero llamarte. La producción de las hormonas tiroideas requiere yodo y ácidos grasos omega 3. Pero para convertir la inactiva hormona tiroidea T4 en la activa hormona tiroidea T3 se requiere, por ejemplo, selenio. Para unir la hormona T3 activa a los receptores en la célula a nivel del núcleo y activar estos receptores y activar la función de esta hormona, requiere vitaminas A, D y zinc. Por eso es que manejamos el plan dietético en nuestra escuela de culinaria. En este plan dietético es fundamental tener en cuenta y sobre todo viendo la importancia de los micronutrientes, de las vitaminas, de los minerales, de los oligoelementos, el manejo de una adecuada alimentación para lograr la buena absorción de estos alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes a nivel de recomendaciones nutricionales? Enseñarles a hacer una culinaria correcta, enseñarles a preparar bien los alimentos. Por ejemplo, a los pacientes de tiroides se les enseñan a hacer comidas y productos a base de algas marinas o vegetales marinos que contengan yodo. Les enseñamos a preparar los pescados ricos en grasa omega 3 y vitamina D. Les mostramos cómo pueden preparar los extractos de jugos verdes, por ejemplo con hojas de diente león, de mostaza o en general otras hojas de color verde oscuro que contengan buenos niveles de vitamina A. Introducimos muchísimo las nueces de Brasil que contienen grandes cantidades de selenio dentro de la dietética. Entonces, en la Escuela de Culinaria del Centro de Medicina Biológica, eso es lo que hacemos. Al paciente no solamente le hablamos de la importancia de estos nutrientes, sino que se los enseñamos a preparar de manera deliciosa, lo que llamamos el gourmet saludable, ¿no es cierto? Usted puede comer muy agradable, muy sabroso, pero sano. Eso es lo más importante, comer sano. Y en estos pacientes con problemas de tiroides, les enseñamos entonces a hacer una alimentación correcta para que de esa manera se alimenten bien. Y por otra parte, evitar aquellos alimentos que inhiben el funcionamiento de la tiroides, como serían principalmente el grupo de los cereales. Los dientes hacen parte del organismo y están conectados con él. Todo lo que hagamos con ellos repercutirá en el resto del cuerpo. Biodent, odontología neurofocal, medicinas integrativas aplicadas a la odontología. Teléfono 514-5056, 514-5056 en Cali. En el Centro de Medicina Biológica del Dr. Obirne, bajo el concepto integrativo, le mostraremos cómo el manejo de la dieta, el ejercicio, la mente y emociones permitirán una recuperación más rápida y efectiva de su organismo. Llámenos 554-1287, 554-1287 en Cali. Están escuchando por Clásica 88.5 Hablemos de Salud, con los doctores Arturo Obirne y José Fernando García. Retomando nuestro programa Hablemos de Salud, doctor Arturo Obirne, vamos a hablar entonces, continuando con el tema de la tiroides, vamos a hablar de la fase 4. Bueno, pero José, hagamos aquí un punto de retoma para los que han llegado tarde. Entonces recordémonos que la cantidad de gente que en el mundo actual tiene hipotiroidismo subclínico es muy alta. ¿Por qué? Porque contaminantes ambientales, pesticidas, elementos como el mercurio, el flúor, alimentos como pueden ser, por ejemplo, el gluten de los cereales, en algunos casos la excesivo consumo de soya, el estrés, hay muchísimos factores, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la obesidad, la acumulación de grasa que retiene estos pesticidas y estos tóxicos, todo esto puede afectar la tiroides y producir un estado de hipotiroidismo.
Y por eso hablamos de una serie de síntomas como la piel seca, hablamos como de que se le caiga el pelo, de sentir exceso de frío, manos y pies fríos, sentirse con fatiga, tener tensión arterial y ritmo cardíacos bajos, elevado colesterol, tener depresión o apatía o ansiedad, experimentar estreñimiento, estar expuesto a tratamientos de radiación o tener, por ejemplo, historia familiar. Vimos una cantidad de síntomas que la gente ni siquiera se imagina que tenían que ver con tiroides. Con problemas. Por eso, si usted acaba de llegar al programa, no se olvide de la repetición el próximo sábado, para que oiga este programa del tiroides, porque a lo mejor usted o alguno de sus familiares tiene hipotiroidismo subclínico, y ese hipotiroidismo subclínico afecta la totalidad del organismo. Entonces, entendiendo que hay que hacer una fase 1, que es eliminar todos esos factores causales, una fase 2, que es aumentar las formas de desintoxicación, y además ayudarnos a través de los alimentos. Veamos ahora, José, la fase 4. Esta fase 4 tiene que ver con el factor de usar suplementos que apoyen la tiroides, multivitaminas y minerales, ¿no? Que contengan cobre, magnesio, manganeso, hierro, selenio, yodo, zinc, vitaminas de la A a la Z y algo muy importante. El complejo B. El complejo B y las grasas, ¿no? Los omega, especialmente el omega 3. Y también es importante tener en cuenta los aminoácidos. Ciertos aminoácidos como la fenilalanina, la metionina, la tirosina y la serina, estos aminoácidos son fundamentales para que la tiroides pueda funcionar muy bien. Ahora, habíamos dicho de que le enseñamos a hacer el healthy gourmet, ¿no es cierto? Le enseñamos a la gente a hacer comida sana, especialmente orientada a la deficiencia de tiroides. Pero a veces ya nos llega el paciente con un problema de tiroides totalmente avanzado, con niveles ya de hormona TSH muy altos, que indica que ya esa tiroides está muy disfuncional, muy bloqueada, incluso ya hay un hipotiroidismo clínico. En esos casos es cuando necesitamos entonces hacer estos suplementos en forma terapéutica, bien sea por vía intravenosa, inyectando pues estos sueros de minerales, con todos estos minerales que hablamos, con estos aminoácidos que hemos dicho, o también por la vía oral en forma de suplementos terapéuticos. ¿Por qué a veces utilizamos los vía endovenosa y por qué a veces utilizamos los vía oral? Depende del nivel en el cual el paciente está. Si la situación de daño o de disfunción de tiroides es muy severa y la clínica es muy marcada y los esquemas de laboratorio muy significativos, entramos a hacer la suplementación por vía parenteral, es decir, por la vena. Si tú tienes una deficiencia muy grande, no puedo darte de a poquitos, tengo que hacer una consignación grande de elementos nutricionales. Y la vía oral ya para mantenimiento. Es importante algo aquí. Es bueno estar tomando constantemente suplementos nutricionales para mantener estos niveles o no. Es decir, la idea no es estar tomando cualquier tipo de suplemento constante o permanentemente. Eso no es una buena idea. La idea, indudablemente, es que la persona tome suplementos orientados o mandados por el médico. Suplementos que además deben ser específicos, no es cualquier suplemento, no es tomarte cualquier vitamina por cualquier vitamina. Es tomar las vitaminas, los minerales y los aminoácidos que se necesiten de acuerdo a la patología que se tenga. Eso se llama medicina ortomolecular y es una de las especializaciones dentro de la medicina biológica, en la cual el médico es entrenado en el uso de nutrientes por vía oral y por vía parenteral para aquellos casos en los cuales realmente hay una deficiencia importante. Bueno, doctor Ovirne, hablábamos entre todas estas técnicas de mantenimiento y entre todos estos procesos médico-terapéuticos, hay uno muy importante en el manejo de la tiroides y es el de la terapia neural, el concepto de la terapia neural. Y esto es importante porque la terapia neural trabaja como un reactivador general y favorece la capacidad de autorregulación propia de la glándula. José Fernando García, mire, yo he trabajado durante muchísimos años con pacientes con hipotiroidismo, que llegaban con dosis altas de hormona tiroidea y empezábamos a poner la terapia neural, primero semanal, luego quincenal, luego mensual en la glándula tiroides y uno veía cómo empezaba a poder disminuir la cantidad de hormona que había que administrar, lo cual quería decir que la glándula se podía recuperar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Usted no quedó sentenciado de por vida a tener que tomar hormona tiroidea, aunque así se lo hayan dicho. Es posible que su hormona
tiroidea se pueda volver a regular y que su glándula se pueda volver a regular si usted hace las cosas correctas. Por eso el concepto de medicina integrativa no solamente es tener en cuenta la importancia de la hormona tiroidea, es tener en cuenta sobre todo la importancia de todos estos factores medioambientales, dietéticos, nutricionales, de estrés, etcétera, que afectando su glándula tiroides no le permiten recuperarse. Y por eso usted cada vez necesita que le den más hormona tiroidea, que es lo típico en todos los pacientes. Y fíjese además una cosa que se ha visto. Si usted, por ejemplo, por estrés extremo, tiene las glándulas suprarrenales agotadas, tratar la tiroides sin apoyar las glándulas suprarrenales, por ejemplo con adaptógenos, puede incluso hacer que el paciente se sienta peor. Entonces, el problema es que en medicina miramos las cosas separadas, la tiroides por un lado, las suprarrenales por otro lado, los ovarios por otro lado, el cerebro por otro lado, el corazón por otro lado, y eso no es así. El cuerpo humano es una unidad, trabaja unitariamente, integralmente. Si yo estoy tratando la tiroides, tengo que mirar las suprarrenales. Y si el paciente tiene sobrecarga y agotamiento suprarrenal, tengo que tratar las suprarrenales al mismo tiempo que trato la tiroides, si no, es posible que el paciente se sienta peor. Lo que llamamos medicina integrativa. Otra parte importante a tener en cuenta entonces en el manejo del paciente con problemas de tiroides es estar controlando con exámenes de laboratorio esa evolución de ese paciente, lo que diríamos la fase 5, monitorear. El monitoreo. La glándula tiroides con los exámenes de laboratorio, ¿no? Claro, y siempre por eso se hace la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, se hace la T3 y la T4, se hace los anticuerpos antitiroideos para ver, por ejemplo, si hay alguna enfermedad de agresión, como por ejemplo en el caso del gluten que hablábamos, ¿no es cierto?, que puede producir anticuerpos contra la tiroides, etcétera. Entonces es muy importante este monitoreo de la glándula, además para saber si nuestro tratamiento está dando resultados y si podemos entonces ir disminuyendo las dosis o ir haciendo ajustes en estos pacientes. No, y aquí hay algo importante, y es que con todos estos aspectos que hemos visto, es bueno que caer en cuenta que por eso hay unos pacientes que responden muy bien al tratamiento y otros no. Porque es que mientras yo siga con una dieta, mientras yo siga con el alcohol, mientras yo siga con el tabaco, mientras yo siga con el estrés, con los fumigantes químicos, ningún medicamento me va a funcionar como debería ser. Y eso es lo que pasa, José Fernando, eso es lo que pasa en muchísimo de lo que se hace en medicina. Que simplemente damos el medicamento para el síntoma, o el medicamento para bajar la presión, o el medicamento para bajar el colesterol, o el medicamento para lo que quiera, hay medicamentos para todo. Pero no tratamos las causas subyacentes, no tratamos las causas que produjeron el desorden. El origen del problema. Sí, entonces, ese es el punto crítico, ese es digamos, desde la medicina biológica y de la medicina integrativa, es nuestro gran llamada de atención a la medicina convencional. ¿Qué pasa con el origen de las enfermedades? Nos quedamos tratando y llenamos, y entonces usted ve la mesa, lo que decíamos en el programa anterior, la mesa de noche del abuelo, los remedios del neurólogo, del cardiólogo, del gastroenterólogo, del neumólogo, del reumatólogo, y la persona tomando 10, 15 y 20 pastillas al día. Y nadie está mirando usted cómo vive, usted cómo come, usted cuánto tiene. Es decir, es importante lo que llaman los americanos el estilo de vida. El estilo de vida determina que estés más saludable o no. Bueno, doctor Ovirne, vamos a hacer una pequeña pausa para entrar a la última parte de nuestro programa. En el Centro de Medicina Biológica del Dr. Ovirne, miramos al paciente como un todo integrado, no como órganos y sistemas separados. Solo la visión de la totalidad permite enfocar con éxito al paciente crónico. Llámenos 554-1287, 554-1287 en Cali. La odontología es mucho más que una bella sonrisa. ¿Sabía usted que los dientes están relacionados con todo su organismo? Biodent, odontología neurofocal, medicinas integrativas aplicadas a la odontología. Teléfono 514-5056, 514-5056 en Cali. Doctor Arturo Ovirne, ya estamos hablando de la tiroides, estamos hablando de todos los procesos que debemos hacer para mejorar la salud en cuanto al aspecto de la disfunción de la tiroides, pero un tema muy importante es elegir el reemplazo adecuado para la hormona tiroidea. Claro, esto es importante tenerlo en cuenta.
quiero que quede claro que no estamos diciendo de que si usted tiene un problema clínico y tiene un problema ya estructural de tiroides no necesite la hormona. Cuando la tiroides no funciona apropiadamente, es posible que tenga usted que tomar hormona tiroidea como suplemento. Y evidentemente mucha gente se beneficia con este tratamiento porque acuérdense que esta hormona es fundamental para el metabolismo, la llave del metabolismo. Actúa a nivel de prácticamente todas las células. Tiene una regulación de qué tan rápido o qué tan lento va tu sistema. Por lo tanto, es clave. Pero fíjese que hay casos en los que los síntomas no desaparecen usando únicamente la T4 sintética. Incluso aún es posible que los exámenes de laboratorio se vuelvan normales, pero el paciente sigue sintiendo o sigue teniendo muchos de los síntomas que nos nombramos. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que una vez que se empieza a tomar la hormona tiroidea, no tiene que tomarse de por vida. Hemos observado como muchas veces, una vez todos los factores que hemos nombrado que perturban la tiroides, todos esos factores se han corregido, se puede disminuir e incluso en algunos casos, sobre todo casos leves, ligeros, se puede llegar a descontinuar la dosis. Por eso la idea que nosotros queremos dejar aquí es que entiendan ustedes que no porque apareció una disfunción de tiroides eso ya quedó de por siempre. Elimine las causas, potencie esa glándula, desintoxique el cuerpo, mejore las condiciones a través de suplementos ortomoleculares de vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Y es posible que su glándula se recupere. Aquí hay un factor muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y es la salud bucodental. Recordemos que los dientes, como lo decíamos nosotros en programas anteriores y lo vamos a estar recalcando constantemente a través del programa, están relacionados directamente con todo lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes. Cuando yo toco un diente, toco un paciente. Y muchos problemas de tiroides están relacionados con los dientes anteriores, lo que son caninos, centrales, laterales, y las enfermedades de estas zonas nos afectan la tiroides. Fundamental, una buena salud oral para el funcionamiento de la tiroides. Por eso siempre a nuestros pacientes les hacemos una radiografía panorámica que nos permite ver cómo está toda la boca, cómo está toda la parte odontomandibular. Porque allí pueden estar los focos que estén disparando a distancia como campos de interferencia, como francotiradores y que en muchos casos pueden estar afectando la glándula. Entonces, doctor Ovirne, en resumen, la tiroides es la hormona maestra del metabolismo. Si está desequilibrada, el metabolismo está desequilibrado. El hipotiroidismo es uno de los asuntos de salud más subdiagnosticados. Es increíblemente común y tiene un gran impacto sobre la salud. Las dietas, las toxinas ambientales y el estrés afectan la función de la tiroides. Recuerden que el tratamiento estándar para la tiroides con la suplencia de hormona se encarga únicamente de una sola parte del problema, pero no es la solución del problema. Ahora, las terapias biológicas integrativas encaran el problema de la tiroides en forma más completa, ¿no? Permitiendo de esa manera que incluso, sobre todo en los pacientes que apenas están en la disfunción, o sea, no hay todavía el daño, están en la disfunción de la tiroides, podamos echar atrás y recuperar realmente la glándula. Noticias de la salud con los doctores Arturo Virne y José Fernando García. Ya para terminar, doctor Ovirne, quiero recordarle a nuestros oyentes, médicos, odontólogos y profesionales de la salud, el diplomado de disregulación metabólica que dicta la Universidad Santiago de Cali en convenio con el Centro de Medicina Biológica Dr. Ovirne, donde trataremos temas de obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, prediabetes, diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, terapéuticas integrativas. ¿Esto para quién? Para médicos, nutricionistas, enfermeras jefes y odontólogos. Y este diplomado es de mucha importancia porque, ante todo, estamos, como hicimos en el día de hoy, en esta visión integrativa. Es decir, no solamente que si tenés el problema diabético, entonces los hipoglicemiantes y la insulina. No, toda la cantidad de cosas que podemos hacer en estos pacientes. Un teléfono, el 514-5056, donde le estaremos dando la información sobre el diplomado. Y por último, el diplomado también de salud emocional,
mente-cuerpo, donde estaremos tratando las terapias integrativas y la salud emocional en un diplomado abierto para todo el mundo, no solo para profesionales de la salud, sino para todo el que quiera aprender sobre terapias de salud. Sí, en este diplomado que lo hemos abierto para la gente en general, trataremos el concepto que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Eso es algo muy nuevo en medicina, en el cual se vio cómo la mente y las emociones pueden afectar el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Acuérdate esa bellísima frase de Candice Pert del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos que decía: ponle atención a tus pensamientos que el sistema inmunológico siempre está escuchando. Cuando ella demostró cómo la depresión y ciertos estados de alteración emocional afectaban la respuesta inmune. Hasta nuestro próximo programa. Muchísimas gracias y posiblemente la próxima vez vamos a hablar de cómo desintoxicar.